complicado y como difícil, ¿no? A veces marcar como las diferencias porque muchas veces tienen muchas similitudes, nada más que utilizan lenguajes diversos. Pues eso puede llegar como a confundir un poco, más cuando han pasado por mucha información de muchas posturas y además, de acuerdo a las escuelas, pues cada quien las interpreta también de diferente manera y las contextualiza dependiendo en donde esté. Es que padre hice y muy buenos días para todos. Entré así como muy de improviso. Bárbaro, buenísimo, buenos días. Bueno, ¿pudiste al final ver lo de Eduardo? Porque estuvimos... Sí, sí lo pude Yo te había ver mandado... y me sirvió bastante, como para reconfigurarme, ¿no? O sea, un poco fue interesante escucharlo, desde cómo habla de la experiencia que él tiene, inclusive con los pioneros, ¿no? De alguna manera él tuvo un contacto directo con ellos, especialmente con Bosco o con Chequín, porque sí escuché que a Palazzoli solo la vio como muy rápido, pero con los que tuvo mayor contacto fue con ellos. Y fue interesante también poder escuchar las diferentes historias que él contaba, ¿no? Me parece que es un excelente narrador y eso invita Sí. a información que muchas veces no está en los libros, sino que está en nuestras narrativas, en nuestras experiencias que podemos ver. Entonces sí, sí me ayudó mucho y por eso me ayudaría también que ustedes pudieran decirme qué les gustaría que yo comparta, también desde mi experiencia, desde el contexto en el cual yo estoy, pues yo vivo en Mérida, que es un lugar de México, es un lugar bastante caluroso y tiene ciertos como contextos muy interesantes. Y también cómo se aplica la escuela de Milán o cómo le ha aplicado, ¿no? Desde que estudié la maestría en terapia familiar sistémica hasta que fui en las olas de las terapias más posmodernas, ¿no? Pero sin embargo, la escuela de Milán para mí fue un preámbulo, especialmente para los equipos reflexivos. Fue un preámbulo, me ayudó muchísimo para las preguntas. Me parece que cuando vi el módulo de preguntas se amplió mi panorama bastante y eso hizo que lo utilizara como una herramienta más en mi proceso y en mi conversación con los demás. Entonces, me encantaría poder conocer un poco, eh, dos o tres personas que quieran como hacerme preguntas también sobre lo que quisieran conocer. Digo, yo siempre, como menciono en anteriores conversaciones, me sobrepreparo, tengo mucha información. Sin embargo, para mí lo más importante es lo que sea útil para ustedes poder escuchar y lo realizando mediante una conversación. Les digo, estoy mezclada entre una parte como sistémica, posmoderna, porque realmente las partes posmodernas, pues de alguna manera te transforman también, ¿no? Y es imposible como no utilizar eso, ya sea como docente, como terapeuta y en las conversaciones. Entonces, sí, sí escuché todo, sí pude ver todo el video y me ayudó mucho también para pensar lo que sería útil, pero una cosa es lo que yo tenga en mi cabeza y otra cosa es lo que ustedes quieran conocer. Sí me gustaría como escuchar a dos o tres personas que quisieran como hacerme como alguna pregunta o alguna reflexión de lo que hayan escuchado ayer. También tuve la oportunidad de leer el texto de Alicia Moreno. Algo que me encanta cuando veo algún modelo es leer varios textos, ¿no? Me parece que cada quien hace una traducción diferente. Y eso es interesante porque cuando uno lee varios libros, ya sea a los autores principales o a las personas que han trabajado desde esa manera, pues creo yo que nos da un panorama mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que les gustaría conocer? ¿Quién me dice de ayer qué les hubiera gustado como poder continuar? Buenos días, ¿se escucha desde ahí? Sí, sí, Javier, dime. Ok, me acerco un poco porque el micrófono no es tan bueno. Yo pensaba de que los les psicoanalistas eran más escenográficos, ¿no? Y últimamente andábamos hablando mucho cosas como que el caso es el paradigma, pero cuando iban viniendo los invitados, me daba cuenta de que sí, somos muy afortunados, obviamente, de tener los invitados. Ahora, también agradezco mucho tu presencia hoy y siempre a todos los colegas que trae el profesor Isa, de que los últimos se centraban más en experiencias concretas, en sistémica, que hacían más que a un caso en particular, a un caso clínico, digamos, un desarrollo a veces con X institución o a veces el mismo desarrollo
de la corriente, porque fueron parte de la historia de la corriente. Entonces, yo veo que así es la forma que ellos tienen de anudar un poco sus relatos para no irse de mambo, digamos, ¿no? Me imagino que todos tenemos nuestra pequeña tendencia a irnos de mambo, yo la tengo, obviamente, y todos la tenemos. Y a mí me gustaría saber sobre esto que vos estás por contar, si para ejemplificar la terapia sistémica. Pero, Ok. demasiado, para ejemplificar la terapia sistémica. ¿Vos qué contarías si tuvieras que contar un relato de una institución en la que vos trabajaste o un caso o qué ejemplificaría eso? Espero no pedir demasiado, disculpame. No, es una Lo camino ahora. pregunta. Es una excelente pregunta porque eso me pasa cuando estoy con mis consultantes, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Empiezo, cada uno tiene diferentes caminos para poder empezar y se me hace muy interesante lo que conversas, Javier. Y si tuviera que responder, te respondería desde muchos lados, ¿no? Y el primero que se me ocurre es desde mi experiencia. Me parece que una de las cosas que ustedes no sé si han observado de las escuelas es que las personas empiezan también desde las experiencias, ¿no? Y los narradores que han venido a trabajar con ustedes empiezan también desde su historia, ¿no? Y yo empezaría un poco de cómo me encuentro con la escuela de Milán. Y de ahí pudiera yo empezar como a desarrollar un poco también la forma en la cual ahora ha cambiado mi visión y también ejemplificar lo que pasé en la universidad. Porque me parece que una de las cuestiones más prácticas lo empecé con la escuela de Milán. Entonces, con la cámara de Gesell, ¿no? La famosa cámara. Entonces, me gustaría, no sé si sea de utilidad, pues empezar por allá e ir incorporando los conceptos, ¿no? Que algo que tiene Milán, no sé si ustedes se fijaron en la lectura, es que es muy conceptual. O sea, es totalmente, está llena de muchos conceptos que pudieran ser a veces complejos, pero la ventaja que tiene es que a la vez que es muy complejo, es muy práctico. Algo que intenta Milán es poder pasar de la teoría a la práctica, que eso es muy interesante porque realmente tiene una base bastante fuerte en la parte teórica, pero todo lo ejemplifica conforme va avanzando. Y una de las cosas que también hace Milán es la parte de la transformación, porque como tú mencionas, Javier, empieza desde ciertas maneras más psicoanalíticas y después va terminando siendo mucho más colaborativo. Inclusive el grupo pues se separa, que solo vieron ayer con Eduardo, que empiezan 8 y terminan 4, pero realmente empieza mucho desde el aspecto psicoanalítico y después se quedan los 4 principales, ¿no? Que son los que son más representativos. Entonces, una de las cosas que me gustaría comenzar precisamente es cómo me encuentro con esta escuela y precisamente es cuando yo estaba estudiando la maestría aquí en Mérida, la cual duraba 2 años y medio. Y recuerdo que cuando empecé con la parte de la escuela de Milán, pues había muchísimos conceptos y yo no sabía qué hacer con tantos conceptos, porque me parece que para poder comprenderla uno tiene que también adentrarse mucho a los inicios de la sistémica, especialmente a la teoría general de sistemas y a los axiomas de la comunicación, para poder comprender en mayor amplitud lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien a mis profesores, que fueron varios. Eh, eh, Muchos de los primeros profesores que yo tuve, si se dan cuenta, hay como personas que son mucho más tradicionales y ciertas personas que pues pueden tener una visión distinta, ¿no? Entonces los primeros maestros que yo tuve eran muy tradicionales de la escuela de Milán y recuerdo que en mis primeras prácticas, después de haber visto toda la teoría, porque primero veíamos toda la parte teórica, que me da la impresión que a veces es interesante irnos más a la práctica también, pero a veces hay esta parte en la educación de primero ver la teoría para poder aplicarlo. Y vimos toda la parte teórica, todos los fundamentos, y recuerdo que nos ponían a hacer hipótesis primero para practicar. Y recuerdo que no me salían las hipótesis porque pensar de forma sistémica es muy diferente a cómo estamos acostumbrados a pensar en forma lineal, ¿no? Alguien hace esto por esto, y de repente es como que ver las relaciones en la familia y además recuerdo que mi profesora me decía, tienes que involucrar a todos. Entonces, cuando teníamos familias muy grandes, decía, ¿cómo involucro como a todos? O sea, ¿cómo cambiar este proceso de pensar de forma sistémica? Entonces, lo practicábamos mucho, hacíamos muchas hipótesis, que eso nos ayudaba también a poder ver desde qué
inicios podemos empezar a ver y cómo empezar como ya sea a comprobar esas hipótesis o a no comprobarlas, pero recuerdo que Eduardo decía que una de las cosas principales es que es un punto de inicio, que es una información que nosotros tenemos sobre la familia y que se da desde la ficha telefónica. Entonces, te cuento mi experiencia cuando empecé con mis prácticas, es que primero era buscar a la familia. Esa era nuestra primera tarea, ¿no? Cómo explicarle a la familia, porque no sé si recuerdan que Milán son en la parte más tradicional, 2 hombres, 2 mujeres, por la cuestión de género, también que me parece que es algo muy importante que maneja. Pero la diferencia cuando uno estudia es que no son 2 hombres, 2 mujeres, somos como 20 personas detrás del espejo y mayormente ya sea que pases tú con algún compañero para poder empezar como el proceso en la sesión. Pues, ¿cómo conseguimos una familia y le explicamos que son 20 personas que van a escuchar? Esa fue nuestra primera como labor y recuerdo que pues nos dividíamos por equipos y teníamos que buscar a esas familias, ¿no? Entonces, sí, lo primero que decía y que creo que Eduardo también lo decía es cómo le vendes la idea a la familia que esto puede ser útil, ¿no? Y una de las cosas que nos funcionaba mucho es decir, muchas personas van a estar pensando al mismo tiempo eh, su situación y les van a dar múltiples ideas. Y eso para algunas familias era pues muy interesante, ¿no? Como muchas personas podían buscar muchas explicaciones a lo que estaba sucediendo. También nos encontramos familias que nos decían que no, porque era demasiado como intimidante poder tener a tantas personas. Y recuerdo que empezábamos todo ese proceso, ¿no? Entonces, primero llegaba la familia, era pues la cámara de GESEL, nosotros nos presentábamos y siempre decíamos que había un equipo detrás, ¿no? Y cuántas personas eran. Sin embargo, la familia en un inicio nunca veía el equipo detrás, solo veía a los terapeutas. Entonces empezábamos con ese proceso y empezamos, pero eso se inicia también desde la llamada telefónica. Entonces agendábamos como una hora donde íbamos a recabar toda la información en la precisión y antes que llegara a la familia nosotros ya teníamos hipótesis de lo que podía estar sucediendo. Y ya después llegaba la familia y nosotros ya estábamos con ciertas ideas que teníamos y empezábamos a recabar información relacional, ¿no? Y después, no sé si ustedes han trabajado con la cámara de GC y el famoso teléfono. Es interesante cuando te llaman. Entonces yo decía, ¿qué hago cuando me llaman? Entonces era un momentito, lógicamente había que hacer como un encuadre antes de explicar lo que iba a suceder, que posiblemente hubieran personas o que nos hicieran una llamada, que iba a sonar algo y que no se preocuparan. O sea, sí explicar todo el proceso, que después íbamos a hacer una pausa, que íbamos como a regresar. Entonces era interesante porque uno decía, ¿y a qué le hago caso, no? A lo que me dice la familia, a esperar la llamada, a que me tengo que salir. Hicieron una coordinación interesante que al principio pues era compleja, sin embargo el trabajar con una persona junto a mí cuando era la coterapia, pues me ayudaba mucho, ¿no? A poder trabajar en equipo, que creo que una de las cosas que tiene Milán precisamente es el trabajo en equipo, que creo que es una de las cosas que más rescato yo de la escuela de Milán. Toda esta parte, y además me parece que es una escuela que realmente le prestaba mucha atención a lo que pasaba por la familia, ¿no? Tenía una precesión, una sesión misma, una pausa, después una posesión donde hacían un acta, ¿no? Donde nos quedábamos como a ver lo que había sucedido, tanto en el proceso mismo como con los terapeutas. Entonces, y lo más interesante era cuando iban niños. Entonces, nos tocó familias cuando iban niños y era encantador porque los niños se pegaban al vidrio y decían qué hay detrás. Esa curiosidad es increíble, ¿no? Porque los niños se pegaban y decían, yo quiero conocer a los que están detrás del espejo. ¿Quién me está escuchando? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Qué hacen allá? ¿Por qué no se presentan? Entonces, cuando nos tocaba niños, era muy interesante porque nos hacía salirnos de esa zona de confort y decir, ¿por qué no se presentan? Sí, es cierto. Pero como había ciertas reglas desde la parte tradicional, pues no se presentaban en el inicio. Ya después eso en la escuela de Milán cambia cuando empieza a ser como un proceso distinto, ¿no? Sin embargo, eso cambia más en los procesos reflexivos, en donde ya la cámara se quita y estamos como en vivo, ¿no? Sí, sí, el sedimento. Dijiste algo interesante y me parece importante hacerlo pregunta, digamos.
¿vos crees que de todos los que venimos viendo, los que más trabajaron en tomar una iniciativa de hablar sobre el equipo es la Escuela de Milán? Para mí sí, sí. Porque ciertamente yo no sé si, corregime si, yo no leí, por ejemplo, que desde el MRI se haya un texto o algo que habla de equipo, ¿no? En Eh, MRI, me parece que algo que hacía Ilse era precisamente que sí habían personas que estaban trabajando más como en la formación de terapeutas, en la parte de investigación. Entonces sí había un equipo de alguna manera. Y sí relatan, creo que en algunas sesiones donde había varias personas, sin embargo no se profundiza tanto como en el de Milán. claro, En el de Milán, a eso ellos voy. crean una metodología, Ilse, específica. Claro, me parece que ese es un punto importantísimo de aporte, porque digo, una cosa es que estén trabajando como equipos y otra cosa es escribir o en la misma formación hablar de cómo se conforma un equipo. ¿Me explico? Ujú, exactamente. Eh, entonces, creo que uno, hasta por ejemplo, cuando ve a Iso Kimber con Dee Sasser, ve que ellos dos son un equipo, pero yo no sé si hay un escrito de cómo trabajar en equipo desde la terapia centrada en soluciones. Eso sería muy interesante preguntárselo a Jorge, ¿no? Sí, Jorge sí, sí, sí. y que también dio como una plática muy interesante, porque algo que me gusta también de poder hacer estas conversaciones es que yo veo también las pláticas. Sí. Digo, no las puedo ver todas, pero sí veo y me parece que yo reaprendo nuevamente, porque algo que me ha pasado en la parte sistémica es que yo he transitado por diferentes modelos, especialmente porque también soy docente en el Instituto Cananquil, entonces, pero en los que me he adentrado más quizá por la cuestión de la enseñanza, pues es tanto en el estructural como en la Escuela de Milán. La Escuela de Milán, en el instituto, yo di 25 horas solo Escuela de Milán. Entonces, porque es muy amplia. Entonces, sí era interesante. ¿Y por qué de alguna manera damos este preámbulo? Porque es un antecedente a muchas cosas que suceden en las prácticas colaborativas o las terapias más posmodernas. Y algo que es importante conocer es que todo tiene una base y que es importante conocer la base para conocer la evolución. Porque Milán, algo que me encanta es que fue muy crítico de su propio modelo. O sea, Milán cuando se daba cuenta que algo no estaba funcionando, ellos creaban nuevamente, se reconfiguraban nuevamente hacia hacer cosas diferentes y eso es muy enriquecedor. Y eso sucede en las sesiones mismas cuando estás con un consultante. Te reconfiguras cuando te llega nueva información. Claro, Entonces, de no alguna hay un solo manera, Milán, sí. no hay ¿Cómo? un solo no hay un solo Milán, no hay una No, sola porque escuela. exacto, porque cada quien, si se dan cuenta, pueden hablar con muchas personas que han estado adentradas en la Escuela de Milán y les van a hablar, sí, de ciertos aspectos en común, pero también como cada uno hace ciertas interpretaciones. Y estamos hablando que en la parte sistémica algo que pasa es que leemos muchas personas de Estados Unidos o personas europeas. Y también hay que pensar que hay un contexto. Y algo que sucede, que Eduardo también les explicó, es lo que pasaba con la psiquiatría también en esos momentos, ¿no? En donde surge, y algo que me encanta de Milán es que dice algo que se me hace muy atrevido, pero se me hace muy interesante, donde dice, la mente es social. Sí, Entonces, se asume que los fenómenos mentales reflejan fenómenos sociales. Esto es un boom, porque estamos hablando que mucho de lo que pasa mentalmente pasa en la interacción social y pasa en lo que está pasando y no es algo necesariamente de un individuo que está adentro. Entonces eso eso es abre, referente también para las posmodernas, obviamente, para el sí, socioconstruccionismo, totalmente. pero imagínate en esa época cuando empieza a haber todo este movimiento sobre la psiquiatría, sobre otras maneras, que muchos era como la antipsiquiatría, ¿no? Sin embargo, después Eduardo Villar como que explica esta parte que no necesariamente es que estaban en contra de, sino buscando otras formas de poder ver lo que estaba pasando. Por eso la escuela en Milán se fija mucho en el doble vínculo. Y toda esta parte que nos enseña, que al principio decimos, ¿cómo aprendemos el doble vínculo? Es como muy complejo y de repente nos damos cuenta que estamos inmersos en un doble vínculo todo el tiempo, si lo vemos desde Total, esa postura, desde esa teoría. Los totalmente. poemas, el humor, eh,
yo recuerdo que aprendí mucho como Perdón, esa Cintia, parte desde lo práctico, sí. ahí ya que decís, como tenemos poco tiempo, pasa volando realmente, yo creo que algo que por ahí quedó pendiente, un poquito más desarrollar, es lo de rituales y juegos. Ujú. Viste que no llegó, Eduardo, así que me parece que por ahí, si podés retomar esa parte para sumar, porque es como que hizo mucho hincapié en los tres puntos, ¿no? Hipótesis, neutralidad y Neutralidad. simultaneidad. Neutralidad. Y quedó esto que también es muy importante, la cuestión de los juegos y los rituales, que hizo mención, pero por ahí no, me parece que sería bueno decir algo de eso, si te parece. Claro, precisamente una de las cosas que más recuerdo de la escuela de Milán cuando tuve el acercamiento fue los rituales, pero porque yo hice uno. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, cuando haces algo lo recuerdas más, ¿no? Y además, cuando haces algo que es significativo, lo recuerdas aún más. Entonces, yo recuerdo que ese ritual para mí fue significativo, sin embargo, los rituales evolucionaron también. Yo el ritual que más recuerdo es más el ritual del post-Milán, porque si se dan cuenta, lo que Eduardo también les explicó es que hay un Milán más clásico y después hay una evolución, ¿no? Sin embargo, algo que crea Milán, precisamente si nos vamos a la parte tradicional, son las prescripciones ritualizadas, que eran como muy específicas de lo que la familia tenía que hacer, cómo hacerla, a qué hora hacerla. Y empieza las herramientas que Milán tiene en sus inicios, ¿no? Y recuerdo que yo lo entendí muy bien con un ejemplo. Eh, Creo que es la manera como en la crianza de un hijo, ¿no? Pues, en sus inicios pues era una pareja donde se criticaban mutuamente porque uno quizá era muy autoritario y el otro era muy permisivo. Entonces, lo que hacía Milán y lo que creó con esta pareja es los rituales de días pares e impares, ¿no? Y le decía, por ejemplo, a la mamá, tú lunes, miércoles y viernes te vas a hacer cargo de la familia, de la educación de tu hijo y tu esposo no se va a meter absolutamente en nada. Tú eres la persona que se va a encargar de poder trabajar con la educación. Y tu esposo, por eso se llaman días pares. Los otros días, que son martes, jueves y sábado, se va a encargar de la educación a su manera, cada uno a su manera con estas formas muy particulares que cada uno tenía de educarse. ¿Y qué creen? El domingo va a ser espontáneo. Ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Entonces, muchas veces estos rituales se daban por escrito para que la familia podía tener una idea de lo que iba a suceder y de alguna manera algo que tenía mucho los rituales, como hablamos en un inicio, es la parte simbólica, ¿no? Entonces, era interesante. Y yo les pregunto, ¿cuáles creen que sean las intenciones de poder dividir estos días? ¿Qué creen que era lo que buscaba Milán? ¿Quién me dice? Me gustaría como escucharlos para que yo no hable todo el tiempo también. ¿Cuál creen que era la intención de Milán al dividir días pares, días impares? ¿Qué creen que sucedía con la familia? ¿Qué creen que sucedía con el hijo también? Hola, buen día. Sinceramente no se me ocurre, pero por ahí pienso esto de lo que es la rutina o estructurar, poner orden. No sé si va por ese lado o no, pero es más o menos lo que se me viene. Excelente, Tati. Precisamente era estructurar y poner orden, una de las principales intenciones que tenía. Y también qué era lo que pasaba. Dividía de alguna forma ciertos mensajes contradictorios. Sé que un hijo de alguna manera está escuchando que haga algo y de alguna manera que haga otra cosa. Se creaba un cierto doble vínculo, ¿no? De alguna forma, si hago tal cosa, el otro me regaña, si hago tal cosa, el otro me dice, entonces, ¿cómo poder salirme de eso? No puedo, porque son dos instrucciones al mismo tiempo. Entonces, lo que ellos hacían precisamente era dividir esto para que el niño también tuviera la oportunidad de sentir que podía elegir en unos días y no sentir mensajes contradictorios, ¿no?
Entonces, cómo esto cambiaba la manera en que se relacionaba también la familia y podía hacer también que la familia buscara otras alternativas y se viera desde otras maneras. Porque algo que tenía este ritual era decir, vas a observar lo que hace el otro, pero no vas a intervenir, solamente vas a observar. Pues él hacía Milán hacía una pausa en el tiempo, porque es decir, mayormente cuando están tan familias tan desorganizadas, pues es muy difícil ver lo que el otro hace porque están más fijados en lo que, en como quién tiene la razón. Al dividirlo, lo que hace es darle lugar al otro para poder ejercer lo que quisiera y el otro observar y darse cuenta de cómo se relaciona, ¿no? Entonces es interesante lo que mencionas, Tati, porque precisamente lo que hace es buscar un orden, una estructura, pero también algo que hace es buscar algo distinto en la familia para que se empiecen a relacionar de forma distinta, porque imagínate que esta familia se deja de pelear todos los días, pues la relación cambia, porque allá hay un respeto de lo que haces tú, de lo que hago yo, y al final es como algo que dice, a ver, espontáneamente qué sucede, pero de alguna forma también lo está prescribiendo, ¿no? Y algo que tenía Milán también con el uso de las paradojas, ¿no? Pues que era interesante estas técnicas, que en lo porque algo que pasa, uno dice, no, Milán tiene más cosas, y a Milán le pasaba eso, porque cuando iba a algún lugar le decía, muéstrame tu paradoja, muéstrame tu contraparadoja, y Milán decía, bueno, tengo más que ofrecer que la paradoja y la contraparadoja, ¿no? Y pues esto es más o menos como los rituales se van haciendo. Sin embargo, después los rituales evolucionan y algo que es importante también es que los rituales en un inicio involucraban a toda la familia, ¿no? Milán tiene una historia muy interesante que la vi relatada con una psicóloga que se llama Emma Galaviz en internet, porque algo que me encanta a mí es ver videos para poder informarme más. Y ella contaba lo siguiente, imagínense esto, y está en los libros de Milán, ¿no? Ella decía, imagínense que hay una familia de muchas generaciones alejada, en un lugar alejado de Italia, en donde es muy fuerte que la familia va pasando lo que hace, es una familia ganadera, en donde va pasando lo que hace de generación en generación. Y una de las reglas que tiene la familia es que uno no puede quejarse o hablar mal de la otra persona, ¿no? Y esto se pasa de generación en generación, sin embargo, empieza a haber una persona, porque recuerden que Milán se fija mucho en la parte de las personas que tienen anorexia o tienen algún trastorno mental, esquizofrenia, alguna psicosis, y empieza a haber una persona que deja de comer. Y empiezan como la familia a preocuparse, qué es lo que sucede, ¿no? Y una de las ideas que hay a veces cuando las personas dejan de comer es que es una de las pocas cosas que pueden ir, pero no puede lo que iba a ¿no? Dejar de comer. Es una de las explicaciones, no es la única. Empiezan a ir como a la terapia, porque al principio tenía que ver a toda la familia, ya esto cambia. Entonces iban y empezaban a hablar sobre estas situaciones, pero recuerden que en la familia hay mitos. Me gustaría que ustedes piensen en los mitos que hay en su familia. ¿Cuáles son esas cosas que no se hablan, pero se dan sobre sentado? Como cosas que aprendemos, por ejemplo, en mi casa, ahora una de las cosas que estamos aprendiendo es que uno se tiene que quitar los zapatos antes de entrar. Y es algo que no dijimos explícitamente, sino es algo que empezó a suceder de acuerdo a lo que pasaba con el COVID, ¿no? Entonces son cosas que aprendemos, son reglas que a veces están implícitas y que no metacomunicamos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esta chica dejó de comer y era como preocupante y el equipo de Milán manda a hacer un ritual, lo pone por escrito y dice lo siguiente, ¿no? Se van a reunir todos en la familia, porque además para hacer un ritual hay una hora específica, un lugar específico. Estamos hablando de los rituales más tradicionales. Entonces, fíjense qué interesante, porque lo que sucedía era que era una familia donde no habían límites claros, o sea, tanto la parte de los abuelos como de otras generaciones no estaba como muy claro en sí cómo o sea, como que opinaban sobre lo que había que hacer con las nuevas familias, con la tradición, con lo que había que hacer. Entonces, en esta familia donde había este problema, le decía lo que van a hacer, porque eran varias familias que vivían juntas, ¿no? O sea, con varias generaciones. Lo que van a hacer
es que en la noche, en el lugar donde se sientan, van a prender una vela, van a cerrar las puertas, van a cerrar las ventanas y se van a sentar alrededor de la mesa. Cuando se sienten alrededor de la mesa, van a poner de esos que miden como el tiempo, y cada persona va a tener 15 minutos para poder hablar sobre lo que no le gusta o sobre lo que no le parece, pero solamente va a ser 15 minutos por cada persona. Pero tienen que cerrar puertas, tienen que cerrar ventanas, tienen que cerrar absolutamente todo. Y van a ser 15 minutos con un reloj de arena. Lo van a ir volteando hasta que dé como ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien no quería hablar? Y Milán decía, si alguien no quería hablar, ustedes tienen que respetar esos 15 minutos en silencio. Y así, pero después no pueden hablar de absolutamente nada. Ya después de eso es este ritual y se hace, y de alguna manera ya no van a hablar sobre lo que sucedió ni sobre lo que pasó, porque algo que hacía Milán es que no daba muchas explicaciones de sus rituales, porque para ellos lo más importante era lo analógico, lo no verbal. Y me gustaría preguntarles, ¿qué cosas observan ustedes en este ritual que hizo Milán, que es analógico, que es no verbal? ¿Qué está queriendo decir? ¿Quién me dice? Recuerden que lo que hace Milán es precisamente, dice, cierren ventanas, cierren puertas, solamente van a estar ustedes como familia, la familia más cercana. Vamos a poner el cronómetro, van a hablar sobre lo que no les gusta. Recuerden que una de las cosas que tenía esta familia era que nunca hablaba de las cosas que no les gustaban. Y si hablaban eran criticados, que son de mal corazón, que no sé, que cómo es posible que se quejen. Y precisamente esta chica, el problema que tenía era que había dejado de poder comer. ¿Quién me dice qué es lo analógico, qué es lo no verbal, cuál era la intención que tenía Milán? Hola Cintia, por ahí lo que Hola, yo Nicolás. pienso, se me ocurre esto de que limitar la familia y de que empezar a decir, bueno, fortalecer los vínculos entre ellos y poder que haya una conversación fluida entre ellos, eh, dejando de lado, por decirlo así, las costumbres viejas o lo que tendría que ver de los abuelos. Por ahí se me ocurre eso. Exactamente, Nicolás. Fíjate qué cínico es. Cierren puertas, cierren ventanas. Es como decir, vamos a poner fronteras con lo exterior, en el sentido de que ustedes van a decidir como familia que sí se puede hablar de las cosas que no nos parecen. Entonces, fíjense lo simbólico que era esto. Claro, a la familia no se le explicaba de esta forma, porque Milán pensaba que era mucho mejor poder que ellos en el proceso fueran descubriendo lo que sucedía, sino era más como una parte simbólica, ¿no? Y esta parte del tiempo, También. cada uno va a tener tiempo de poder hablar también, porque muchas veces había como discursos más dominantes que otros. Y esta chica, muy probablemente, una de las hipótesis que tenía era que había dejado de comer precisamente por la interacción de lo que podía controlar, por la parte que no podía decir ciertas cosas y cómo los demás miembros influían en lo que estaba sucediendo. ¿Si alguien quería decir algo? Yo quería aportar esto de que usted mencionaba sobre la importancia de que cada uno tenía 15 minutos. También se me viene esto de ponerlos de igual, Exacto. ¿no? Uno por encima del otro, y sobre todo a esa persona que por ahí no quería hablar, darle también sus 15 minutos y no pasarlo por alto. Bueno, él no habla, ¿quién sigue? Sino también, no, para momento tiene el derecho a esos 15 minutos también de tomarse su tiempo en silencio. Y además, Tati, excelente aportación también, porque de alguna manera hace que se solidaricen con el silencio también. Como una parte, como tú dices, ponerlos a todos por igual y decir, aunque no hable, no significa que no sea importante en la familia. Significa que necesita un cierto espacio para poder hacer. Y algo que dice María Magdalena también, la parte de la neutralidad, ¿no? O sea, cómo poder establecer como, como esa línea que hacía precisamente Milán, ¿no? Sobre trabajar con este. Pero qué impresionante. Yo decía, qué creativos son. O sea, en Ahora, el sentido qué de lindo esa porque parte. se Sí, suma la puesta en escena, de escenificación estructural
Minuchin, lo simbólico. Yo creo que algo que hay que decir que, bueno, que ahí ronda como también una cercanía con las posmodernas y que más se acerca al lenguaje que a la comunicación, la de Milán, que es cuando introduce lo simbólico a la escenificación de la estructural. Sí, y precisamente piensen ustedes en los rituales que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente cuando uno fallece, todos los rituales que hay que son muy simbólicos y que le dan cierto sentido. Cuando uno se casa también, digo, dependiendo de las posturas, ¿no? Si nos vamos a una postura católica, que los anillos, que si las arras, que si, o sea, toda esa prescripción que uno hace, ¿no? Y en otras religiones también, cómo pueden traer esto, ¿no? Estamos llenos como de rituales, pero a veces las familias, según Milán, estaban ciertas interacciones distintas para poder tener interacciones diferentes. Porque imagínense lo liberador que pudo haber sido para esta chica tener 15 minutos, aunque sea que no haya dicho nada. Es como 15 minutos en el cual los demás no me están atiborrando o diciendo qué hacer o me están, entonces por eso se llama prescripciones, porque en su momento en Milán, muy tradicional, Milán le decía exactamente cuáles eran como las cosas que iban a hacer, a qué hora, si era en la noche, en qué lugar, si era donde comían, pero eso como lo obtenía Milán, no solamente decía, pues así, de toda la información que tenía desde el inicio a cuando hacía las preguntas circulares, o sea, todo esto no nada más venía, lo invento ya, ¿no? Sino tengo una información y esa información la voy viendo y la voy agregando dependiendo de lo que la familia me va dando, ¿no? Pero digo, Podemos decir, sí, qué creativos, ¿no? podemos decir que el signo, o sea, el abordaje toma el signo, pero ve lo simbólico, cómo se Sí, presenta lo simbólico en el ritual de la familia. Y puede exactamente. incorporar nueva simbólica desde la misma familia que hace que el signo se viva de otra manera. Así es, exactamente. Y cómo ponerlos, como decía Tati, a todos por igual. Porque lo que pasaba era que mayormente había identificado. La persona que deja de comer es el problema. Y lo que veía Milán y lo que veía Sistémica es que todos son parte de esa situación. ¿Y qué está queriendo hacer el síntoma? ¿Cuál es la función? Mayormente mantener la homeostasis de la familia. Siempre hay uno que se sacrifica, por así decirlo, ¿no? Milán lo decía mucho, como el altruista, el que se sacrifica por la familia para mantener la estabilidad. Entonces, esta chica lo que estaba haciendo era también mantener la estabilidad pues, familia, ¿no? Dejando de comer, porque si decía lo que ella quería, probablemente la familia iba a tener cambios y la familia quería mantener esa homeostasis. Entonces era lo que sucedía, ¿no? Entonces lo que hace Milán precisamente es generar ciertas interacciones diferentes, generar que haya cambios, porque imagínense cómo iban a hacer esas reuniones, porque los demás no podían interrumpir. Entonces, imagínense cuántas cosas quizá querían decir de lo que no les parecía, o cómo de alguna forma cuestionar estos mitos que hay en la familia, ¿por qué no me puedo quejar? ¿De dónde viene? A veces no me siento cómodo, ¿por qué toca hacer lo mismo que los demás miembros? ¿Qué pasaría si yo quiero estudiar como en otro lado? Entonces, las interacciones lógicamente cambiaban. Sí, Ilse, querías comentar algo. Sí, acá, digamos, hay algunos autores sistémicos que están relacionando la sistémica con Pichon Rivière, ¿no? Y Pichon Rivière tiene un aporte muy interesante que plantea que en el vínculo no es el más débil, el chivo expiatorio, sino que ese en el cual recae el síntoma de la familia es el más fuerte en realidad. Ujú. Es Y en otra esto hay manera. como, claro, es otra manera, pero cercana a la escuela de Milán. Fíjate que ya Pichon Rivière antes lo decía y es lamentable, ¿no? Yo creo que hay mucha relación entre Pichon Rivière y la sistémica, digamos, ¿no? Hay mucha relación desde múltiples personajes, que a veces no necesariamente son sistémicos. Son personas que Exactamente. aportaron, porque recuerden que algo que tiene la terapia familiar sistémica es que enriquece diferentes posturas, la antropología, la comunicación, la ingeniería, eh, todas estas, la psiquiatría, el psicoanálisis, que me parece que fue muy importante también
no es que se deje de lado, ¿no? Es que se empezó a pensar de una forma diferente de cómo mirar las situaciones que estaban pasando las familias. Entonces, creo que esto lo hace muy enriquecedor. Y algo que tiene Milán ya en los rituales, si hablamos de rituales que yo utilizo más, que no necesariamente son estos, como más rígidos. Recuerdo yo un ritual que hice con mi profesora cuando estaba estudiando que decía lo siguiente, vas a agarrar un pañuelo, les estoy hablando de ya no, no Milán tradicional, es un Milán más como del post-Milán, ¿no? Vas a agarrar un pañuelo, el que tú quieras, que sea de algodón, y vas a tener unos plumones que puedan quitarse con el agua. Y vas a escribir aquellas cosas en este pañuelo, las cuales quieres despedirte. Entonces, teníamos nuestro pañuelo y escribíamos todas estas palabras. Algunas personas no necesariamente quieren escribir palabras, quieren dibujar, quieren hacer algo diferente. Entonces, pero era muy importante que te fijes en el proceso cuando las palabras se iban deslavando, ¿no? Entonces, escribías aquellas palabras. Y te decía la profesora, hazlo tantas veces consideres necesario de que sientas que esas palabras se van desvaneciendo con el agua. Y después vas a agarrar un plumón, o sea, de los más permanentes, y vas a escribir aquellas palabras que se queden. Lógicamente tenía que haber como un proceso de que pues, se secara este pañuelo, y ya que estuviera seco, te decía, escribe aquellas palabras que quieres que se queden y decora este pañuelo como tú quieras, ponle lo que tú quieras, pero que sea un pañuelo que te guste como al verlo, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué de simbólico hay en esto? ¿Quién me dice qué ideas les vienen como a la cabeza? ¿Qué pasaría si ustedes hicieran ese pañuelo? ¿Qué escribirían? ¿Qué pondrían? ¿En dónde está lo terapéutico en hacer eso? ¿Quién me dice? Yo aquí quiero hacer una pregunta rápida. ¿Ese Sí, tiene un Javier. pañuelo descartable o un pañuelo de tela? Realmente algo que pasa con los rituales es que uno puede adaptarlos a la familia, ¿no? Hay familias, y aunque uno a veces le deja a la familia ciertas cosas, la familia va a elegir qué hacer. A mí me ha pasado que les digo, bueno, un pañuelo. ¿Sabes qué? Agarré la camiseta de mi hijo. Ah, está bien. La corté, no tenía un pañuelo y pues de repente trae una cosa inmensa. Entonces dice, ah, pues esa es la parte que me gustó. O sabes qué, había un trapo viejo y lo agarré. Eh, entonces cada uno va a ser de alguna forma, ya estoy hablando un poco más desde la parte posmoderna, ¿no? O sea, cuando uno ya trabaja como en colaboración con la familia y la familia elige qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pues esta Sí, pregunta que haces, Javier, es interesante porque las familias me hacen esa pregunta también. Oye, ¿y si no sí, tengo claro, un pañuelo, qué hago? Y si no tengo no sé qué, y yo le digo, utiliza lo que tú acabo de quieras. decir que a las ¿A 10 ti qué te terminamos. gustaría utilizar? Y ellos me van diciendo qué es lo que tienen a la mano, ¿no? Porque pues hay gente que dice, pues los pañuelos ya no los usamos mayormente, ¿no? Por eso les digo que muchas de las cosas que pasaban tenían un contexto en aquella época y tenemos que contextualizarlo a lo que tenemos ahora también, ¿no? Me decían, hay No, gente que me y decía, habla también hace de los años, recursos, habla sí, de los recursos de cada familia también, ¿no? exactamente, Totalmente. Porque eso que vos decís es un recurso de que, porque la madre te podría haber dicho, no pude hacerlo porque no tengo pañuelos en casa. El entonces, hecho de que haya inventado con una sí, remera un pañuelo marca que esa familia por lo menos tiene esa posibilidad de no quedarse tan pegada digamos, a pañuelos, o sea, hecho. sí. El salir al paso de esa, digamos, no es que muestra el recurso que tiene la familia ante la situación problema. Y hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Cintia? La ve y la ve y la ve y sentía que no se iba. Y la ve y la ve. Y siento que no se va eso que me quiero despedir. También hay que pensar que las familias tienen sus procesos y que hay gente que pareciera como muy, oye, solo es lavar y que se vaya, ¿no? Y hay gente que le cuesta despedirse de ciertas cosas. Y recuerdo que hice ese ritual con mis alumnas y me decían, ay, Cintia, ¿por qué me mandas eso? Me decían, la verdad es que ya me despedí de tantas cosas y me pides que me despida de más. Ahorita con el COVID ya me despedí, que si no puedo ver a mi familia, que si no, entonces, la verdad,
no me gusta eso de despedirme. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Me gustaría darle la bienvenida a ciertas cosas. Entonces uno va trabajando con lo que las familias también te van diciendo. Sí, alguien quería decir algo. No, yo quería aportar esto que ahí volvemos de vuelta a lo que usted mencionaba como algo importante de respetar el tiempo de cada uno. Así es. Y hay gente que sí te va a decir, ¿sabes qué? Estoy listo. Hay gente que te va a decir no. Y cuando no hagan algo que es importante también es poder saber que muchas veces no hacen ciertas cosas y ellos tienen ciertas maneras también y respetarlas. O sea, no porque uno marque algo. Y además, algo que decía que pasa en Latinoamérica, y me encantó, hay una conferencia que está en internet que habla sobre la terapia familiar sistémica latinoamericana, es que a los latinoamericanos cuando nos dicen tarea, ay, no, digo no a todos, pero sí, además vengo a terapia y me marcas una tarea. No manches, dices, oye, entonces, ¿qué significado le damos también dependiendo de nuestros contextos? Porque las tareas tienen ciertas maneras, ciertas cosas que ya están como atribuidas, ¿no? Entonces, de alguna forma también eso influye mucho en la manera. Entonces, yo mayormente les digo, oye, ¿qué te parece que hagamos alguna actividad? Y además hay consultantes que te dicen, ay, me encanta que me mandes actividades. Y hay gente que te dice, ay, no, a mí no me mandes cosas de hacer, con trabajo tengo tiempo para muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces hacemos cosas en el proceso terapéutico, entonces sí es muy interesante, ¿no? Entonces, poder trabajar desde múltiples posturas. Sí, Cintia, una duda. ¿Qué dime. pasaría, por ejemplo, si los pacientes por ahí preguntan para qué son las tareas? Mira, si nos vamos a Milán muy tradicional, y soy así alguien que está de forma muy tradicional, no hay explicación. Sencillamente es una actividad que me gustaría que te fijes qué es lo que sucede, qué pasa contigo, qué pasa con tu familia, por ejemplo, cuando se involucran otras partes de la familia, ¿no? Porque este pañuelo lo hice, por ejemplo, con mis alumnas en el Instituto Canaquil donde doy clase, y les decía que podían invitar como a ciertas personas, y hubo gente que invitó a su pareja, a sus hijos, cada quien hizo algo diferente, ¿no? Si nos vamos a una postura un poco más, pues más como posmoderna, de alguna manera, sí podemos hablar cuáles son las intenciones que podemos tener, ¿no? Para poderlo hacer. Pero si nos vamos, pero algo que es importante de los rituales es la parte simbólica. Y a veces si le damos demasiada explicación también pierde un poco el efecto, no sé si me explico. O sea, pierde un poco esta parte que Sí, significa justamente hacerlo, ¿no? por eso es la pregunta. Creo que en la explicación ahí es como que siento que no tendría el mismo efecto. Aunque hay personas que sí te dicen, ah, Claro, no, no, si no me lo explicas, no lo hago. claro. Pues se lo explico y le digo la intención, pero le digo, la intención que puede tener es esta y esta. Entonces le doy varias, no sé si me expliqué, para que no sienta que tiene que hacer esa, ¿no? Sino que le digo, mira, una de las intenciones que puede tener es esta, otra intención que puede tener es esta. Entonces le doy varias y le pregunto también, ¿cuál crees que sea la intención de hacerlo? Y hago que la persona me responda también. Entonces creamos un mar de posibilidades en donde podemos entrar desde diferentes como perspectivas. Entonces sí es Buenísimo. muy interesante lo que dices, Nicolás, porque sí te lo preguntan. Mira, Pero qué padre, porque eso genera curiosidad, ¿no? O sea, y lo sacas un poco. Y muchas veces algo que me ha pasado cuando he utilizado esta estrategia es que las familias me dicen, es que Cintia, es impresionante porque pensé que mi familia iba a estar muy renuente. Me pasó con una alumna que me dijo, participaron 8 miembros de mi familia y fue sumamente enriquecedor. Entonces, no pensé que mi familia reaccionara de esa manera, ¿no? Y me pasó ahorita con el confinamiento por el COVID. Me decían, ¿sabes qué liberador fue para muchos, ¿no? El poder despedirse de estas cosas que los atrapan estando encerrados y el poder dar la bienvenida a la esperanza, a todas estas palabras. Luego lo que hacíamos en clase es que teníamos estas cosas para colgar la ropa. Nosotros le llamamos sogas aquí en Mérida. Entonces, no sé cómo le llamen como ustedes. Teníamos como una soga en donde poníamos todos para observarlos, ¿no? Entonces era interesante porque observábamos y no necesariamente tenían que explicar. Era más que nada la observación de lo que pudieran como hacer, ¿no? Y pues es una de las técnicas, de las muchas técnicas que Milán tiene y pues les hablo desde la experiencia, desde lo más tradicional hasta lo más, pues un poquito lo que sucedió más Disculpa, una adelante. preguntita.
¿Es algo medio tradicional lo de los pañuelos ahí? ¿Cómo? No, no terminé de entender lo de los pañuelos que se cuelgan en sogas. ¿Eso es algo Sí, como medio regional? bueno, sí, nosotros tenemos como la tradición de colgar muchas cosas, sí, pero Ajá, también es algo simbólico que une como grupo. O sea, tiene un ritual grupal también. Porque recuerden que los rituales no necesariamente son individuales. Y algo que Milán hacía era tener rituales grupales. Entonces, imagínense hacer esto con una comunidad y poder ver desde la parte simbólica. Esto lo hace narrativa también. Hace una técnica que se llama, que dibuja un árbol en el cual ponen recursos, fortalezas y después pegan todos estos árboles. Es muy tanto de hablar de la parte sistémica que me quedo corta, ¿no? Con el tiempo, pero me encanta que ustedes tengan esta curiosidad de poder hacer estas preguntas. Y Es que precisamente, ojalá, sí, me llama la atención justamente porque si ahí alguien no preguntaba del pañuelo, es como que capaz ahí el pañuelo tiene una significación en esa región que no sería lo mismo que trabajarlo acá. claro, claro. Claro. Por ejemplo, Seguro que no, aquí, pero acá hay sí, pensamiento mágico a full acá en Corrientes, pero con otras cosas. Entonces claro, capaz sí, podemos hacer exacto. una evaluación, no sé. Inclusive nosotros tenemos la costumbre de la costura. Entonces aquí hay mucho bordado. Inclusive si se meten, ojalá y puedan buscar Mérida, Yucatán, México, y pueden ver toda la parte cultural que tenemos. Entonces mucha gente en los pañuelos hace costuras, que esto también tiene una parte simbólica, ¿no? Digo, no es, es para decir lo simbólico, es tan importante, creo que es un punto en común de muchos abordajes, porque en realidad el ser humano es un ser simbólico por excelencia. Entonces creo que la terapia habla, siguiendo un poco lo que venimos experienciando con Carlos, Cintia, la terapia tiene que hablar de la vida, ¿no? Y la vida, sobre todo la vida humana, es simbólica por excelencia, digamos. Si tenemos que buscar un punto antropológico por excelencia, es lo simbólico. Entonces, que nosotros tenemos que ser como terapeutas muy creativos en presentar un proceso de metabolización, digamos, de lo que venimos trabajando con Carlos, para el otro desde lo simbólico. Es el recurso, llámelo como quieras, ¿no? Podés llamarlo sistémico, podés llamarlo psicoanalítico, podés llamarlo gestáltico, llámelo como quieras, y Ujú. el punto nexo es lo simbólico. Sí, y yo haría algo, Ilse, utilizar los recursos de las personas, porque a veces uno dice, chin, tengo que ser súper creativo y tengo que tener todas las intervenciones, y eso es mucha carga también para el terapeuta, pensar que tiene que ser eh, todo y saber todas las respuestas. Y me parece que utilicen los recursos de la familia, pregúntenles a ellos también. Si pudiéramos pensar en un ritual que les pudiera ayudar, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les gusta hacer? Hay familias que les gusta pintar, hay otros que les gusta bordar, hay otros que les gusta. Entonces, utilicen los recursos de la familia y colaboren junto con ellos. O sea, no crean que ustedes, porque a veces si marco un ritual que no tiene sentido para la familia y no escucho lo que la familia me está diciendo, pues va a carecer de cierto sentido. En cambio, si es algo con lo cual ya trabajé con la familia, estuve acompañando a la familia, estuve haciendo ciertas cosas y la familia me dio ideas, pues creo que es mucho más simbólico. Entonces, sí les invito a tener esta curiosidad. Digo, sé que el tiempo se nos está acabando. Sí, Sin estamos en embargo, tiempo. sí, sin embargo, me encantaría poder conocer más sus inquietudes. Ahorita les dejo mi correo por si quieren como escribirme para Bárbaro. hacerme preguntas, para hacerme de alguna manera, pedirme material. Algo que es importantísimo, que ojalá tengas la oportunidad de irse, es hablar sobre las preguntas circulares de Milán. ¿Qué vamos? Eso Ese merece día como una cuando, clase escúchame, específica. si querés ese día, te aviso que coordinamos para que vos también puedas estar junto con Eduardo. Es, El es, día es que vamos a magnífico, ver es de las preguntas. magnífico. Y yo una Así que, actividad que les dejaría, actividad, les digo, bien, bien. No trabajo, actividad. porque seguro dirán, Cintia, no hemos parado tantas clases, tantas personas que nos hablan de tantas cosas. Y además es interesante porque ustedes vieron Post Milán,
después vieron Milán tradicional y eso nos habla del tiempo. El tiempo no es lineal. Entonces nos habla de cómo podemos ver diferentes posturas, aunque en cuestión de tiempo hayan surgido diferente. Y eso va a pasar con las familias. Cuando las familias lleguen con ustedes, van a escoger los tiempos en los cuales quieran hablarles. A ver, familias que les va a hablar desde el pasado, presente, futuro, lo va a mezclar, lo va a intercambiar. Entonces, es interesante y algo que quiero finalizar junto con ustedes, que va desde mi experiencia como estudiante que sigo siendo, porque sigo aprendiendo, es que cuando escuchen muchos modelos, puede ser como un poco a veces complejo, ¿no? Escuchar tantas posturas, tantas cosas, conceptos, ideas. Y algo que decía Harlene, que me gusta mucho, Harlene Anderson, que es una de las principales precursoras de la parte posmoderna, era que cuando tengamos muchas ideas, en vez de tenerlas frente a nosotros, la tengamos a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos nublen nuestra vista para poder escuchar realmente a las familias. Porque cuando escucho a las familias digo, ¿qué hago? Milán, estructurar y dejo de escuchar. Y creo que lo más importante o la experiencia que yo les puedo dar es escuchen desde la curiosidad, no desde los enfoques, no desde las maneras, desde una parte curiosa, desde preguntar cosas cotidianas y utilicen las preguntas en su cotidianidad. Creo que la mejor manera de aprender sobre las preguntas es haciéndolas desde lo cotidiano. Recordar cuando éramos niños y éramos muy curiosos y preguntábamos por todo y traer esa parte en la actualidad para poder hacerlo. Y todas estas cosas que escuchan, tenerlas ahí presentes, sí como herramientas, porque sí hay un sustento que tenemos que conocer y que tenemos que revisar, pero no para que nublen nuestro encuentro con las familias, sino para que sean recursos que utilicemos para trabajar con ellos y que ustedes tengan esta confianza de utilizar sus propios recursos y sus experiencias que ya tienen para traerlos en el trabajo con las familias. Habrá gente que se sienta más cómoda haciendo rituales, otra que no. Yo con respecto a paradojas, contra paradojas, no es algo con lo que me sienta totalmente cómodo. Son herramientas, claro, y uno lo va trabajando junto con las familias. Entonces, pues por mi parte sería todo. Espero que hayan visto también, le mandé un videito ahí a Ilse sobre la familia Simpson. No sé si lo lograron ver. Eso habla un poco que después podemos hablar sobre los juegos, precisamente que pasa en la familia. Vean videos desde la cotidianidad. A mí me ayuda mucho para explicar, porque eso pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el doble vínculo, hay un video muy bueno de la familia Peluche. No sé si ustedes conocen la familia Peluche, aquí es muy famosa. Es una familia cómica que pasan sobre la vida cotidiana, que están vestidos siempre de ropa como de peluche. Entonces, hay una escena de una pareja donde se ejemplifica muy bien el doble vínculo, ¿no? Haga lo que haga, no está bien, y si digo tal cosa, no lo adivinaste. Entonces, si quieren videos, lo que necesiten, pues ahí tienen mi correo. También está el Instituto Cananquil, por si en algún momento quieren investigar un poquito más, que es un instituto que también brinda maestrías en línea. Entonces, pues estoy a su disposición. Gracias, Sim. Un gusto. Seguimos en contacto. Nosotros el próximo domingo nos juntamos digamos, con Eduardo y Carlos y Rocío. Perfecto, Nos vemos. excelente. Pues mucho gusto, cuídense mucho. Chao, Cintia, gracias. Bye bye.